Estas manos. Mis manos. Tienen 67 años. Han acunado a mi hijo cuando era un bebé indefenso. Han consolado a mi marido en sus últimos días. Han pasado incontables noches en vela meciendo, cantando nanas, cambiando pañales, primero a mi Alejandro, y ahora soñaban con hacerlo con mi nieta. Han cocinado miles de comidas con amor. Han tejido mantas como esta, punto a punto, cargadas de ilusión. Son manos de abuela. Manos de madre. Manos llenas de una historia de cuidados y ternura. Pero hace apenas unas semanas, aquí en la casa de mi hijo, estas manos fueron consideradas inadecuadas. Viejas. Torpes. Peligrosas incluso. Me prohibieron sostener a mi propia nieta. Una frase, dicha con una frialdad que me heló el alma, intentó romper el lazo más natural y hermoso del mundo. Pero los bebés tienen una sabiduría instintiva. Ellos saben dónde encontrar el consuelo verdadero, más allá de las palabras crueles o los miedos ajenos. Hola. Soy Isabel. Y hoy necesito compartir con ustedes esta historia. Les pido, si mis palabras les resuenan, si sienten conmigo esa mezcla de dolor y vindicación, que se suscriban a este canal. Y por favor, díganme en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchan. Saber que hay oídos atentos, corazones que comprenden, me hace sentir menos sola en este camino. Gracias. El apartamento olía a nuevo. Demasiado nuevo. A pintura fresca, a muebles recién desembalados de IKEA, a ese ambientador con aroma a algodón limpio, que tan de moda está ahora y que a mí me huele a producto químico, no a hogar. Era el nuevo piso de mi hijo Alejandro y mi nuera, Verónica. Un ático moderno luminoso con una terraza enorme y vistas espectaculares al skyline financiero de Madrid, en la zona de las Tablas. Un barrio nuevo lleno de edificios de cristal y acero, de parejas jóvenes con niños pequeños y perros de diseño. Un mundo a años luz de mi viejo y entrañable piso en Chamberí, con sus suelos de madera que crujen y sus paredes llenas de cuadros heredados y recuerdos palpables. Habían tardado casi un año en encontrarlo y decorarlo a su gusto, o mejor dicho, al gusto de Verónica, después de que el negocio de Alejandro finalmente despegara y empezaran a ganar dinero de verdad, como decía ella. Era sábado por la tarde. Mediados de septiembre. Un día extrañamente caluroso para la época. Había venido a conocer a mi nieta. Luna. Mi primera y única nieta. Había nacido hacía apenas 3 semanas. 3 semanas que para mí habían sido una eternidad de espera contenida, de llamadas telefónicas respondidas con monosílabos: sí, mamá, todo bien, estamos cansados, de excusas para posponer mi visita: mejor espera a que nos organicemos un poco, Isabel, decía la voz de Verónica al otro lado de la línea, siempre interponiéndose. Finalmente esa tarde Alejandro me había llamado. Mamá, ¿te apetece venir a merendar? Luna está despierta. Y Verónica, bueno, Verónica está de acuerdo. Su tono sonaba tenso. Como si hubiera tenido que librar una batalla para conseguir esa simple invitación. Llegué puntual a las 5 con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Llevaba un pequeño paquete envuelto con papel de ositos, un conjunto de punto que yo misma había tejido para Luna, en un suave color amarillo pastel, y una pequeña sonaja de plata que había sido mía de bebé. El portero automático me abrió la puerta del moderno edificio. Subí en un ascensor silencioso y rápido que olía a metal frío. Me abrió Alejandro. 40 años recién cumplidos. Estaba más delgado, con ojeras, pero había una luz nueva en sus ojos. La luz de la paternidad. Me abrazó con fuerza. Mamá. Qué bien que has venido. ¿Cómo iba a faltar, hijo?, respondí emocionada. ¿Dónde está? ¿Puedo verla? Claro. Está en el salón. Con Vero. Entré. El piso era minimalista. Paredes blancas. Muebles de líneas rectas, bajos en tonos grises y negros. Mucho cristal. Mucho acero. Fotografías abstractas en blanco y negro en las paredes, obra de Alejandro, supuse. Ni una planta. Ni un libro a la vista. Un espacio impecable, ordenado hasta la obsesión. Pero frío. Terriblemente frío. Como un catálogo de decoración. Verónica estaba sentada en un enorme sofá modular de color gris marengo.
Sostenía a Luna en brazos. Luna. Era diminuta. Envueltita en una muselina blanca, con un gorrito de algodón a juego. Dormía. O parecía dormir. Verónica me miró al entrar. Su sonrisa fue forzada. Corta. Hola, Isabel. Qué puntual. Su tono era formal, distante. Ni siquiera se levantó. Hola, Verónica. Enhorabuena. Es preciosa, dije acercándome con cautela, como si entrara en un campo minado. Dejé el regalo sobre una mesa baja de cristal. Mis ojos estaban fijos en la pequeña criatura en sus brazos. Sentí una oleada de ternura tan intensa que casi me ahoga. Mi nieta. Mi sangre. La continuación de mi historia. ¿Puedo cogerla?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Extendí las manos instintivamente. Verónica apretó a la bebé contra su pecho. Un gesto posesivo. Casi defensivo. Ahora no, Isabel. Está a punto de dormirse del todo. Mejor no la movemos. Asentí, tragándome la decepción. Claro. Como quieras. Me senté en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia prudencial. La conversación que siguió fue tensa. Incómoda. Alejandro intentaba mediar, hacer preguntas, mantener un hilo. Yo respondía con monosílabos, mi atención fija en la pequeña Luna, en cada uno de sus mínimos movimientos, en su respiración apenas perceptible. Verónica respondía a mis preguntas sobre el parto, sobre las primeras semanas, con frases cortas, técnicas, casi como si estuviera dando un informe. Sí, la epidural bien. Duerme lo normal. 3 horas seguidas con suerte. Le doy el pecho, sí. A demanda. No había emoción en su voz. Solo y eficiencia. Control. Me sentía fuera de lugar. Sobraba. Mi presencia parecía incomodarla. Cada pregunta mía era recibida con una mirada de soslayo, con una respuesta monosilábica. Alejandro lo notaba. Intentaba llenar los silencios con anécdotas insulsas del trabajo, con comentarios sobre el tiempo. Pero la tensión era palpable. Al cabo de un rato, Luna empezó a removerse en brazos de su madre. Hizo una mueca. Arrugó la naricita. Y soltó un pequeño quejido. Uy, creo que se despierta, dije yo, inclinándome instintivamente hacia adelante. No. Solo está soñando, sentenció Verónica, apretándola de nuevo contra sí. Pero Luna no estaba soñando. Abrió los ojos. Unos ojos grandes, azules como los de su madre, pero con una mirada seria, inquisitiva. Miró a su alrededor, desorientada. Y entonces su carita se arrugó. Y empezó a llorar. No un llanto fuerte de hambre o dolor. Era un llanto quejumbroso, incómodo. De malestar. Ya está, suspiró Verónica con fastidio. Se acabó la paz. Se levantó. Empezó a pasear por el salón, meciendo a la niña con movimientos un poco bruscos. ¿Qué te pasa ahora, pequeña? ¿Tienes hambre otra vez? ¿O es el pañal? El llanto de Luna subió de intensidad. Se estaba poniendo roja. Quizás tiene gases, Vero, sugirió Alejandro. ¿Le has dado las gotitas? Claro que le he dado las gotitas, replicó ella, irritada. No soy tonta. Es que a veces llora sin motivo. Es muy nerviosa. No creo que sea nerviosa, dije yo en voz baja sin poder evitarlo. Quizás solo necesita que la cojan de otra manera. Con más calma. Verónica se detuvo en seco. Se giró hacia mí. Su mirada era puro hielo. Perdona, dijo arrastrando las sílabas. ¿Me estás diciendo cómo tengo que coger a mi propia hija? No, querida, yo solo empecé a decir, pero ella me cortó. Tú solo nada, exclamó, levantando la voz. Luna, asustada por el grito, empezó a llorar con más fuerza. Estoy harta de tus sugerencias. Harta de que te creas que lo sabes todo porque criaste a Alejandro hace 40 años. Las cosas han cambiado, Isabel. Ahora hay métodos. Hay libros. Hay pediatras actualizados.
No necesitamos remedios de abuela. Laura, por favor, intervino Alejandro, pálido. Mamá solo intentaba ayudar. Pues que no ayude, gritó ella. Que se quede sentada y callada. Es lo mejor que puede hacer. Me quedé helada. Las palabras me golpearon con la fuerza de un latigazo. Sentada y callada. Ese era mi lugar. El lugar que ella me asignaba. En ese momento Luna lloraba a pleno pulmón. Verónica, nerviosa y furiosa, intentaba acunarla, pero sus movimientos eran torpes, crispados. La niña parecía sentir su tensión y lloraba aún más. Es que no puedo más, gimió Verónica, al borde de las lágrimas ella también. Siempre está llorando. No sé qué hacer. Dámela, Vero, dijo Alejandro extendiendo los brazos. Intento yo. No. Tú tampoco sabes, replicó ella. Y entonces, sin pensarlo, movida por un instinto más fuerte que mi orgullo herido, me levanté. Me acerqué a ellas. Déjamela a mí, Verónica, dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. Solo un momento. Por favor. Ella me miró. Dudó. Vio la desesperación en mis ojos. O quizás simplemente estaba tan agotada que cedió. Está bien, dijo casi escupiendo las palabras. Pero con cuidado. Y solo un minuto. Me tendió a la niña. Con desgana. Casi como si me tirara un paquete. Extendí mis brazos. Y la cogí. En el instante en que sentí su pequeño peso cálido contra mi pecho, en que olí su aroma a bebé, a leche y a piel nueva, algo hizo clic dentro de mí. El dolor, la humillación, la rabia se disolvieron. Solo quedó ella. Mi nieta. Necesitándome. La acuné con suavidad. Instintivamente empecé a mecerla. Lenta, rítmicamente. Apoyé su cabecita en el hueco de mi hombro. Empecé a tararear. Una vieja nana vasca que me cantaba mi madre. Una melodía simple, repetitiva, casi un mantre. Loa, loa, chunchurum verde. Luna seguía llorando, pero su llanto empezó a cambiar. Ya no era agudo, desesperado. Era más quejumbroso. Menos intenso. Apoyé mi mejilla contra su cabeza cubierta por el gorrito. Sentí su calor. Su fragilidad. Le susurré palabras al oído. Palabras sin sentido. Sonidos suaves. SHHH. SHHH. Y entonces ocurrió. Dejó de llorar. Primero fueron unos hipidos entrecortados. Luego un suspiro largo, tembloroso. Y luego nada. Silencio. Su pequeño cuerpo, antes tenso, se relajó contra el mío. Su respiración se hizo más profunda, más regular. Se había dormido. En mis brazos. En menos de 2 minutos. Levanté la vista. Alejandro me miraba con los ojos muy abiertos. Asombrado. Con una sonrisa incrédula asomando a sus labios. Verónica. Verónica estaba pálida como la cera. Me miraba fijamente. No había asombro en sus ojos. Había incredulidad. Y algo más. Algo oscuro. ¿Rabia? ¿Celos? ¿Humillación? ¿Ves?, dije en voz baja sin poder evitar una pequeña sonrisa de triunfo. Solo necesitaba un poco de calma. Y quizás, añadí, mirándola directamente, unas manos con experiencia. Su reacción fue inesperada. Y brutal. Dio un paso hacia mí. Sus ojos azules lanzaban chispas. Me arrebató a la niña de los brazos. Con un movimiento brusco, posesivo. Luna se despertó de golpe y volvió a llorar, asustada. No, siseó Verónica, su voz temblando de una furia helada. No te acerques a ella. Te lo prohíbo. ¿Pero qué dices, Laura?, intervino Alejandro atónito. Mamá solo la ha calmado. La ha calmado porque le habrá hecho alguna brujería, gritó ella, fuera de sí. Siempre estáis igual. Con vuestros trucos de viejas. Con vuestras manos llenas de... Se interrumpió. Respiró hondo. Me miró con un desprecio infinito.
Y lo dijo. La frase. El veneno final. No toque a mi hijo con esas manos viejas. Y apretando a la niña llorosa contra su pecho, se dio media vuelta y se encerró en su dormitorio, dando un portazo que hizo temblar las paredes de cristal del moderno apartamento. El portazo del dormitorio retumbó en el salón minimalista como un trueno inesperado, haciendo vibrar ligeramente la mesa baja de cristal y las fotografías abstractas colgadas en las paredes blancas. Y luego el silencio. Un silencio abrupto, denso, cargado de la onda expansiva de la furia de Verónica y de las palabras crueles que había escupido antes de desaparecer: no toque a mi hijo con esas manos viejas. Las sílabas parecían flotar todavía en el aire acondicionado del ático, venenosas, hirientes. Me quedé allí de pie en medio del salón que de repente se sentía enorme y vacío, con los brazos aún extendidos, sintiendo el calor fantasma del pequeño cuerpo de Luna que acababa de ser arrancado de ellos. El llanto agudo de la bebé llegaba ahora amortiguado desde el otro lado de la puerta cerrada, un llanto asustado, infeliz, que me partía el alma. Alejandro, mi hijo, seguía paralizado a mi lado. Su rostro estaba pálido, desencajado. Sus ojos, normalmente cálidos aunque últimamente ensombrecidos por la preocupación, reflejaban una mezcla de shock, incredulidad y una profunda, inmensa vergüenza. Me miró. Luego miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. Luego volvió a mirarme. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Solo un sonido ahogado, un carraspeo nervioso. Yo tampoco dije nada. No podía. Estaba aturdida. El ataque había sido tan rápido, tan brutal, tan inesperado en su virulencia verbal, aunque quizás, siendo honesta conmigo misma, no tan inesperado en su esencia, que me había dejado sin defensas. Manos viejas. La frase seguía rebotando en mi cabeza. Mis manos. Las manos que habían tejido el conjunto amarillo pastel que descansaba, olvidado, sobre la mesa de cristal. Las manos que habían preparado con ilusión la merienda que ellos apenas habían probado. Las manos que instintivamente habían sabido calmar el llanto de su hija cuando ella, la madre moderna y actualizada, no podía. Esas manos eran viejas. Repulsivas. Indignas. Sentí una oleada de frío recorrerme la espalda. Y luego una oleada de calor. Rabia. Una rabia profunda, visceral, que nacía en el fondo de mi estómago y subía quemándome la garganta. Pero la contuve. Respiré hondo. No iba a darle a Verónica la satisfacción de verme perder los estribos. No iba a rebajarme a su nivel de histeria y crueldad. Creo, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi metálica, en el silencio tenso. Que será mejor que me vaya. Alejandro pareció despertar de su estupor. ¿Qué? No, mamá. Espera. Yo hablaré con ella. Se ha pasado. Está muy nerviosa. Los nervios del posparto. Las hormonas. Ya sabes. Intentaba buscar excusas. Justificar lo injustificable. Como siempre. No, Alejandro, repliqué, mi voz firme sin dejar resquicios. No son los nervios. Ni las hormonas. Es otra cosa. Algo que lleva tiempo ahí. Y hoy ha salido a la luz. Y yo no tengo por qué aguantarlo. Cogí mi bolso de la butaca donde lo había dejado. Me acerqué a la mesa de cristal y recogí mi regalo, el paquete envuelto con papel de ositos. Pero mamá, insistió él, siguiéndome hacia el recibidor. Su voz sonaba suplicante. ¿Te vas a ir así? ¿Enfadada? No estoy enfadada, Alejandro, mentí. Sí lo estaba. Estaba furiosa. Pero sobre todo estaba herida. Profundamente herida. Estoy triste. Decepcionada. Y cansada. Muy cansada. Llegamos a la puerta principal. Me puse mi abrigo ligero. Él me observaba en silencio con una expresión de perro apaleado. Sabía que tenía que decir algo más. Algo que lo defendiera a él. Algo que justificara su silencio cómplice. Pero no encontraba las palabras. O no se atrevía a pronunciarlas. Dale un beso a Luna de mi parte, dije, mi voz suavizándose involuntariamente al mencionar a mi nieta.
Cuando se calme. Sí. Claro. Hizo una pausa. ¿Volverás pronto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lo miré. A mi hijo. Mi niño grande de 40 años. Atrapado. Débil. Incapaz de proteger a su madre. Incapaz de poner límites a su mujer. Sentí una punzada de compasión. Pero también de exasperación. ¿Tú quieres que vuelva, Alejandro?, le pregunté directamente. Él me miró. Y vi la verdad en sus ojos. Quería que volviera, sí. Porque me quería. A su manera. Pero también tenía miedo. Miedo de mi presencia. Miedo del conflicto que yo representaba. Miedo de la reacción de Verónica si yo volvía. No respondió. Solo bajó la mirada. Llámame cuando las cosas estén más calmadas, dije abriendo la puerta. Y piensa, Alejandro. Piensa bien en lo que ha pasado hoy. Y en lo que quieres para tu vida. Y para tu hija. Salí. Cerré la puerta detrás de mí sin esperar su respuesta. El clic del cerrojo resonó en el pasillo silencioso y aséptico del moderno edificio. Mientras esperaba el ascensor, me apoyé en la pared fría. Sentí un temblor recorrer mis piernas. La adrenalina de la confrontación empezaba a disiparse, dejando paso a una sensación de vacío y agotamiento. Había mantenido la compostura. Había salido con la cabeza alta. Pero por dentro estaba rota. El ascensor llegó. Bajé a la calle. El sol de la tarde de septiembre todavía calentaba, pero yo sentía frío. Un frío que venía de dentro. Caminé hacia la parada de autobús más cercana. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de aquel barrio nuevo y frío, de aquel apartamento que parecía un decorado, de aquella tensión familiar que me asfixiaba. El viaje de vuelta a Chamberí fue largo. El autobús iba lleno de gente volviendo del trabajo, de estudiantes, de madres con niños. Un bullicio anónimo que contrastaba con el silencio opresivo que yo llevaba dentro. Miraba por la ventana los barrios de Madrid desfilar. Tetuán. Cuatro Caminos. Ríos Rosas. Barrios familiares. Barrios con vida real. Con tiendas de barrio, con bares de tapas ruidosos, con abuelos paseando a sus nietos en parques con columpios oxidados. Mi mundo. Un mundo que Verónica despreciaba por poco chic. Llegué a mi portal. Subí en mi viejo ascensor de jaula. Abrí la puerta de mi piso. Y el olor familiar a libros, a cera, a mi perfume de lavanda me recibió como un abrazo. Dejé el regalo para Luna sobre la consola del recibidor. Me quité el abrigo. Fui directamente a la cocina. Mi cocina. Con sus azulejos blancos, su encimera de mármol, su desorden ordenado. Puse agua a calentar para un té. Necesitaba algo caliente. Algo reconfortante. Mientras esperaba que el agua hirviera, me apoyé en la encimera y cerré los ojos. La imagen volvió. Verónica arrebatándome a Luna de los brazos. Su cara de furia. Su susurro venenoso. Manos viejas. ¿Por qué? ¿Por qué esa crueldad? ¿Eran celos? Sí, probablemente. Celos de mi conexión instantánea con la niña. Celos de mi experiencia como madre y abuela, que dejaban en evidencia su propia inseguridad como madre primeriza. Celos, quizás, de mi relación con Alejandro por muy deteriorada que estuviera. Pero había algo más. Había un clasismo implícito. Un desprecio por mi edad. Por mi forma de ser. Por mi mundo. Mis manos viejas no eran solo una descripción física. Eran un símbolo. El símbolo de todo lo que ella rechazaba. Lo antiguo. Lo tradicional. Lo sencillo. Lo auténtico. Ella quería construir una vida nueva, moderna, perfecta, libre de las imperfecciones del pasado. Y yo era la personificación de ese pasado imperfecto. Una reliquia molesta que se negaba a desaparecer. El agua hirvió. Preparé el té. Lo llevé a mi salita. Me senté en mi butaca. El libro sobre Sorolla seguía abierto donde lo había dejado. Lo cerré.
No tenía ánimo para el arte. Bebí el té a sorbos lentos. El calor me reconfortó un poco. Pero el frío interior persistía. ¿Y Alejandro? Su silencio. Su pasividad. Eso era lo que más me dolía. Comprendía su situación. Comprendía la presión a la que estaba sometido. Pero ¿dónde quedaba la lealtad filial? El respeto básico a la madre que le dio la vida, que lo crió, que lo apoyó siempre. Había desaparecido por completo, engullido por su relación con Verónica. Me sentí profundamente sola. Sola en mi dolor. Sola en mi indignación. Sola en mi casa silenciosa. Pero entonces recordé. Recordé la reacción de Luna. Cómo se había calmado en mis brazos. Cómo su pequeño cuerpo tenso se había relajado. Cómo su respiración se había acompasado con la mía. Ese momento había sido real. Auténtico. Una conexión profunda e instintiva, que iba más allá de las palabras, de los celos, de las tensiones. Una conexión que Verónica, con toda su modernidad y sus manuales de crianza, no había logrado establecer en ese instante. Y en ese recuerdo encontré una pequeña chispa de fuerza. De vindicación. Mis manos eran viejas, sí. Arrugadas. Manchadas por el tiempo. Pero eran manos que sabían acunar. Que sabían calmar. Que sabían amar. Y eso era algo que Verónica, con toda su juventud y su perfección impostada, no podía arrebatarme. Ni a mí. Ni a mi nieta. La pregunta era, ¿cómo mantener esa conexión? ¿Cómo proteger ese vínculo precioso de la hostilidad de Verónica y la debilidad de Alejandro? No podía enfrentarme a ella directamente. Ya había visto que eso solo generaba más conflicto, más dolor. Y probablemente conseguiría que me prohibieran ver a Luna por completo. No podía confiar en Alejandro para que mediara. Ya había demostrado su incapacidad para hacerlo. Tenía que encontrar otra vía. Una vía indirecta. Una vía silenciosa. Una forma de estar presente en la vida de mi nieta sin provocar la ira de su madre. Una forma de tejer hilos invisibles de amor y conexión que resistieran al veneno. Miré la manta que tenía doblada sobre el sofá. Una manta de patchwork que había hecho yo misma, con retales de telas antiguas, algunas de las cuales habían sido de vestidos de mi madre, de mi abuela. Una manta llena de historia. De calor. De manos que habían cosido con amor. Y entonces tuve una idea. La noche que siguió a mi expulsión no declarada pero brutalmente efectiva de la vida activa de mi nieta fue larga y plagada de sombras. Me acosté temprano, agotada física y emocionalmente, pero el sueño se resistía a llegar. Daba vueltas en la cama, mi vieja cama de nogal que había compartido durante 40 años con Ricardo, y cuyo colchón parecía ahora demasiado grande, demasiado vacío. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Verónica, su expresión crispada de furia, oía su susurro venenoso, manos viejas. Y luego veía el rostro pálido y culpable de Alejandro, su mirada desviada, su silencio atronador que validaba la crueldad de su mujer. Me levanté varias veces, fui a la cocina a por un vaso de leche caliente, intenté leer en la salita bajo la luz tenue de una lámpara, pero la angustia era una compañera pegajosa, imposible de ahuyentar. Era una mezcla tóxica de dolor por el rechazo, rabia por la injusticia, y un miedo profundo y desgarrador a perder a Luna, a que ese muro invisible que Verónica estaba construyendo entre nosotras se volviera infranqueable. Pero entre las sombras de esa noche de insomnio, entre las oleadas de dolor y rabia, también empezó a crecer algo más. Una semilla de determinación. La idea que había surgido al mirar la manta de patchwork, la necesidad de encontrar una vía indirecta, una estrategia silenciosa para mantener el vínculo con mi nieta, para hacerle llegar mi amor a pesar de la hostilidad de su madre. No podía rendirme. No podía permitir que Verónica borrara mi existencia de la vida de Luna. Le debía a mi nieta, le debía a mi hijo a pesar de su debilidad, le debía a Ricardo, y me lo debía a mí misma, encontrar la manera de seguir siendo su abuela. No una abuela ausente, relegada a visitas protocolarias y regalos impersonales. Sino una abuela presente aunque fuera de forma sutil, tejiendo hilos invisibles de conexión y afecto. A la mañana siguiente domingo me levanté con una resolución clara.
Ya no había espacio para la autocompasión. Había espacio para la acción. Una acción meditada, paciente, casi clandestina. Mi plan no sería una confrontación directa, que sabía inútil y contraproducente. Sería una guerra de guerrillas afectiva. Pequeños gestos. Pequeños detalles cargados de significado. Pequeños regalos hechos con mis manos, impregnados de mi tiempo y mi cariño. Objetos que hablaran por mí, que le susurraran a Luna a medida que creciera, la historia de su abuela Isabel, la historia de sus raíces, la historia de un amor que su madre intentaba silenciar. Mi primer objetivo fue terminar la manta. La manta de bebé que había empezado a tejer en cuanto supe que Verónica, me costaba incluso pensar su nombre que estaba embarazada. Era una manta sencilla, de lana merino extra fina, de un color blanco roto, tejida a punto bobo, ese punto elástico y mullido perfecto para la piel delicada de un recién nacido. La había dejado a medias esperando el nacimiento, esperando saber si era niño o niña para añadirle algún detalle de color en el borde. Ahora sabía que era Luna. Y sabía que esa manta tenía que llegarle. Saqué mi costurero de mimbre, mis agujas de bambú, los ovillos de lana suave. Me senté en mi butaca junto a la ventana por donde entraba la luz pálida del domingo. Y empecé a tejer. El chasquido rítmico de las agujas, un sonido familiar y tranquilizador, llenó el silencio de la salita. Y mientras mis manos, esas manos viejas, se movían con una agilidad sorprendente, mi mente empezó a calmarse. Tejer siempre había sido mi forma de meditar, de ordenar mis pensamientos, de transformar la angustia en algo tangible. Hermoso. Útil. Mientras tejía, pensaba en Luna. Imaginaba su pequeño cuerpo envuelto en la suavidad de la lana. Imaginaba sus deditos agarrando el borde. Imaginaba su olor a bebé mezclándose con el olor limpio de la lana. Y pensaba en el significado. Una manta tejida a mano no es solo un objeto. Es tiempo. Es paciencia. Es dedicación. Es un abrazo que perdura. Un abrazo que Verónica no podría controlar ni prohibir. Podría guardar la manta en un cajón, sí. Pero la manta existiría. Y quizás algún día Luna la encontraría. O quizás incluso Verónica, en un momento de debilidad o de necesidad de algo auténtico, la usaría. Decidí añadirle un borde. No rosa ni azul. Elegí un hilo de seda de color lavanda, mi color favorito, el color de la calma, de la espiritualidad. Un color discreto, elegante. Hice un borde sencillo, de punto de concha, que le daba un acabado delicado. Mientras remataba los últimos puntos, sentí una pequeña punzada de satisfacción. Era un primer paso. Un pequeño acto de resistencia amorosa. Terminé la manta el lunes por la tarde. La lavé a mano con jabón neutro. La dejé secar extendida sobre una toalla. Quedó perfecta. Suave. Cálida. Preciosa. La doblé con esmero y la guardé, junto con el conjunto de punto amarillo pastel que había tejido antes, en una caja forrada de tela. Ahora venía la parte difícil. ¿Cómo entregarla? Descarté la idea de enviarla por mensajero. Demasiado impersonal. Y demasiado fácil de rechazar o extraviar para Verónica. Descarté la idea de ir yo misma a su casa sin avisar. Después de lo ocurrido probablemente ni me abrirían la puerta, o la situación se volvería insosteniblemente tensa. Tenía que pasar, a través de Alejandro. Él era el único puente que me quedaba, por frágil que fuera. Esperé hasta el martes por la tarde. Lo llamé a su móvil del trabajo. Sabía que a esa hora solía estar más tranquilo, terminando la jornada en su pequeño estudio alquilado. Diga, contestó su voz sonando cansada. Hola, Alejandro. Soy mamá. Hubo una pausa. ¿Mamá? Hola. ¿Pasa algo? Su tono era cauto. No, hijo. No pasa nada grave. Solo llamaba para saber cómo estáis. ¿Cómo está Luna? Bien. Bien, respondió evasivo. Luna, bueno, duerme poco. Llora bastante. Verónica está agotada. Lo imagino. Es duro al principio. Hice una pausa. Oye, Alejandro, he terminado la mantita que estaba tejiendo para Luna. Y tengo también el conjunto amarillo que hice.
Me gustaría que los tuviera. ¿Crees que podrías pasar a recogerlos? ¿O prefieres que te los acerque yo a tu estudio? Le ofrecí la opción más fácil para él, la que evitaba una confrontación directa en su casa. Otra pausa. Podía oír su respiración al otro lado. Dudaba. ¿Una manta? Ah, sí. Claro. ¿Qué detalle, mamá? Su tono era forzado. Podía imaginar la escena, él llegando a casa con mis regalos tejidos a mano, la reacción de Verónica. Pero no sé si ahora es buen momento. Estamos muy liados. Y Vero, bueno, ya sabes. Está sensible. Entiendo, Alejandro, dije, mi voz tranquila, sin rastro de reproche. No te preocupes. No hay prisa. Guárdalos tú. Y dáselos cuando creas conveniente. O cuando Luna sea un poco más mayor. Como quieras. Solo quería que los tuviera. Es un recuerdo. Sentí su alivio al otro lado de la línea. Sí. Sí, claro, mamá. Gracias. Yo paso a recogerlos mañana. ¿Te viene bien por la mañana? Cuando quieras, hijo. Estaré en casa. Colgué. Sentí una mezcla de tristeza y estrategia cumplida. Había conseguido introducir el caballo de Troya. Mis regalos estaban en camino. Quizás no llegarían directamente a Luna. Quizás acabarían olvidados en un cajón. Pero estarían allí. Como un recordatorio silencioso de mi existencia. De mi amor. Alejandro vino al día siguiente por la mañana. Estaba solo. Parecía aún más cansado que por teléfono. Le ofrecí un café. Lo aceptó. Nos sentamos en la cocina, como en los viejos tiempos. Hablamos de cosas triviales. Del tiempo. Del tráfico. De un antiguo vecino que había fallecido. Evitamos cuidadosamente el tema de Verónica, de la convivencia, del futuro. Era un terreno minado que ninguno de los dos se atrevía a pisar. Le di la caja con la manta y el conjunto. Son lavables a máquina con programa delicado, le dije intentando quitarle importancia. Y la lana es muy suave, no pica. Él cogió la caja. La abrió. Miró la manta, el jersey y los patucos. Tocó la lana. Ese es muy bonito, mamá, dijo en voz baja. Y vi un brillo de emoción genuina en sus ojos. Un recuerdo quizás de los jerseys que yo le tejía a él de niño. Gracias. De verdad. De nada, hijo. Solo espero que le sirvan. Le servirán, dijo él con una convicción que me sorprendió. Cerró la caja. Me los llevo. Y ya veré el momento. Se fue poco después. Lo vi marcharse desde la ventana. Con la caja bajo el brazo. Y sentí una pequeña victoria. Una victoria amarga, sí. Pero una victoria. Había conseguido traspasar el muro. Aunque fuera a través de una rendija. Los días siguientes continué mi estrategia silenciosa. Sabía que no podía limitarme a los regalos materiales. Necesitaba encontrar formas de estar presente. De cultivar la memoria. Empecé a escribir. Cartas. Cartas a Luna. Cartas que ella no leería hasta ser mucho mayor. Le contaba cosas. Cosas sobre mí. Sobre su abuelo Ricardo. Sobre su padre de niño. Sobre la historia de nuestra familia. Le describía mis paseos por el Retiro. Le hablaba de mis cuadros favoritos en el Prado. Le contaba recetas de cocina. Pequeñas historias. Anécdotas. Pensamientos. Mi voz. Mi memoria. Puesta sobre el papel. Para ella. Para el futuro. Las guardaba en una caja de madera, junto a mis acuarelas. Algún día se las daría. O quizás las encontraría ella misma. Y empecé a grabar. Con mi móvil. Pequeños vídeos. Vídeos de mí misma en mi salita leyéndole cuentos. Los mismos cuentos que le leía a Alejandro. Con las mismas entonaciones. Las mismas voces de personajes.
Vídeos de mis manos tejiendo. O cocinando. Explicando los pasos. Vídeos de mi jardín en el balcón, mostrando cómo crecían las flores. Pequeños fragmentos de mi vida. De mi mundo. Para que ella algún día pudiera conocerme. Aunque fuera a través de una pantalla. Guardaba los vídeos en una carpeta secreta en mi ordenador. Mi legado digital. Era un trabajo de hormiga. Lento. Solitario. A veces me sentía ridícula. Hablándole a una cámara vacía. Escribiendo cartas a un bebé que no podía leerme. Tejiendo patucos que quizás nunca usaría. Pero seguía haciéndolo. Porque sentía que era lo único que podía hacer. Era mi forma de luchar. Mi forma de amar a distancia. Mi forma de decirle a Verónica sin palabras, puedes intentar borrarme. Puedes intentar silenciarme. Pero el amor siempre encuentra un camino. Y mientras tejía esos hilos invisibles, algo extraño empezó a suceder. La angustia inicial, la rabia, la sensación de impotencia empezaron a transformarse. Encontré una nueva calma en mis rutinas secretas. Encontré un propósito en esa labor silenciosa de preservar la memoria. Encontré una nueva forma de ser abuela. Una abuela a distancia, sí. Pero una abuela presente. Activa. Luchadora. Ya no me sentía solo una víctima. Me sentía una guardiana. La guardiana de la historia de Luna. La guardiana del amor que Verónica intentaba negar. Y esa sensación me dio una fuerza inesperada. Pasaron las semanas. Octubre se deslizó perezosamente hacia noviembre, trayendo consigo días más cortos, cielos más grises y un frío que empezaba a morder en las mañanas y al caer la tarde. Mi vida en el piso de Chamberí continuaba su curso tranquilo, marcado por mis rutinas silenciosas, mis paseos por un retiro vestido de ocres y marrones, mis horas en el estudio intentando capturar la luz melancólica del otoño en mis acuarelas, mis tardes de lectura junto a la ventana, viendo caer las hojas de los plátanos de sombra en la calle Almagro. Y sobre todo mis rituales secretos de conexión con Luna, tejer pequeños patucos de lana suave, escribirle cartas que guardaba en una caja de madera con olor a lavanda, grabar vídeos torpes con mi móvil donde le cantaba las nanas que le cantaba a Alejandro. Era una abuela clandestina, una abuela a distancia, tejiendo hilos invisibles de amor a través del muro de silencio y hostilidad que Verónica había levantado. La comunicación con la casa de las tablas era mínima. Alejandro llamaba una vez por semana, generalmente a última hora de la tarde, cuando sabía que Verónica estaba ocupada bañando a Luna o preparando su propia cena macrobiótica. Sus conversaciones eran cortas, evasivas. ¿Qué tal todo, mamá? Bien, hijo, ¿y vosotros? Bien, bien. Mucho trabajo. Luna, bueno, ya sabes. Creciendo. Nunca mencionaba a Verónica. Nunca mencionaba el incidente. Era como si hubiera ocurrido en otra vida, en otro planeta. Yo tampoco sacaba el tema. Seguía el consejo silencioso de Ricardo, a veces, Isabel, la mejor estrategia es la paciencia. Deja que el tiempo haga su trabajo. Deja que las grietas se ensanchen solas. Pero yo sabía que bajo la superficie de esa normalidad forzada, las cosas no estaban bien. Podía oírlo en la voz cansada de Alejandro, en sus silencios demasiado largos, en la forma en que evitaba hablar de su vida personal. Intuía que la convivencia con Verónica, ahora exacerbada por el estrés de la maternidad y probablemente por la tensión no resuelta conmigo, debía ser difícil. La oportunidad de comprobarlo o quizás, la prueba de fuego llegó de forma inesperada a principios de diciembre. Fue Alejandro quien llamó. Un viernes por la noche. Mamá, dijo, su voz sonando extrañamente animada. Casi eufórica. ¿Qué haces mañana por la tarde? Nada especial, hijo, respondí con cautela. ¿Por qué? ¿Por qué? Verónica se va. Se va todo el fin de semana, exclamó. Se va a un retiro de yoga y mindfulness a la sierra. Con unas amigas. Dice que necesita desconectar. Y me deja solo con la fiera, añadió riendo, refiriéndose a Luna. Sentí una mezcla de sorpresa y aprensión. Verónica dejándolo solo con la bebé durante 2 días. Era inusual.
dada su posesividad. ¿Y tú podrás arreglarte?, pregunté. Claro, dijo él, aunque noté un ligero matiz de pánico bajo su entusiasmo. Bueno, más o menos. Por eso te llamaba. ¿Te apetecería venir mañana por la tarde? ¿A echarme una mano? ¿A conocer mejor a tu nieta? Mi corazón dio un vuelco. Ver a Luna. A solas. Sin la mirada vigilante de Verónica. Era la oportunidad que había estado esperando. Pero era una trampa. Verónica lo sabía. ¿Lo había planeado ella para ponerme a prueba? ¿Está Verónica de acuerdo?, pregunté directamente. Sí, dijo él, quizás demasiado rápido. Se lo comenté. Dijo que bueno, que si tú querías venir a ayudar, que por ella bien. Que confía en tu experiencia. ¿Confianza? O una forma sutil de decir, demuéstrame que no eres la vieja torpe que creo que eres. No lo sabía. Pero no podía rechazar la oferta. Claro que sí, Alejandro, respondí, intentando controlar la emoción de mi voz. Me encantaría. ¿A qué hora voy? ¿Te viene bien después de comer? ¿Sobre las 4? Perfecto. Allí estaré. Colgué el teléfono. Sentí una oleada de excitación nerviosa. Iba a ver a Luna. Iba a poder cogerla. Acunarla. Cantarle mis nanas. Sin que nadie me juzgara. Sin que nadie me arrebatara el momento. Pero también sentí miedo. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que Luna llorara conmigo. Miedo a darle a Verónica, indirectamente, la razón. El sábado por la tarde, llegué a su ático de las Tablas a las 4 en punto. Llevaba conmigo, además de mi bolso, una pequeña bolsa de tela con algunos de mis tesoros, la manta blanca que había tejido, un par de patucos a juego, mi vieja sonaja de plata, y un pequeño libro de tela con texturas y sonidos que sabía que le gustaría. Me abrió Alejandro. Tenía ojeras, pero sonreía. Mamá. Pasa. El piso estaba diferente. Sin la presencia controladora de Verónica, parecía más relajado. Había juguetes de Luna esparcidos por la alfombra del salón. Un biberón a medio terminar sobre la mesa de centro. Un ligero desorden que lo hacía parecer, por primera vez, un hogar. ¿Y Luna?, pregunté, buscándola con la mirada. Durmiendo la siesta, dijo Alejandro en voz baja, señalando hacia el dormitorio principal. Ha caído rendida hace media hora. Ha pasado una noche toledana. ¿No ha dormido bien? Fatal, suspiró él. No sé qué le pasa. Está muy irritable últimamente. Llora por todo. Y Verónica, bueno, se pone de los nervios. Nos sentamos en el sofá gris. Alejandro me preparó un café. Hablamos. Hablamos de verdad, por primera vez en meses. Me contó sus dificultades para encontrar nuevos clientes. Sus miedos. Su sensación de estar atrapado en una vida que no terminaba de sentir suya. Yo lo escuché. Sin juzgar. Sin dar consejos no solicitados. Simplemente escuchando. Siendo su madre. Al cabo de una hora, oímos un llanto. Un llanto agudo e insistente que venía del dormitorio. Ya está aquí la princesa, dijo Alejandro, levantándose con un suspiro. Voy yo, si quieres, ofrecí. Tú termina el café tranquilo. Él dudó un instante. Luego asintió. Vale. Gracias, mamá. Fui hacia el dormitorio. La puerta estaba entornada. Entré con sigilo. La habitación era enorme, minimalista, casi toda blanca. En el centro una cuna de diseño, también blanca. Y dentro Luna. Llorando. Estaba roja, acalorada, pataleando. Me acerqué a la cuna. Hola, mi vida, le susurré. ¿Qué pasa, pequeña? Ella dejó de llorar un instante al oír mi voz. Me miró con sus grandes ojos azules, llenos de lágrimas. Hizo un puchero. Y volvió a llorar. Extendí mis manos. Venga, ven con la abuela. La cogí en brazos. Con cuidado.
Su pequeño cuerpo estaba tenso, rígido. Olía a bebé, a leche agria y a esa crema hidratante carísima que Verónica le ponía. Empecé a acunarla. Suavemente. A pasear por la habitación. Lenta, rítmicamente. Como había hecho tantas veces con Alejandro. Le tarareé la misma nana vasca. Loa, loa, chunchurum verde. Ella seguía llorando, pero su llanto empezó a cambiar. Ya no era tan agudo. Se convirtió en un gemido quejumbroso. Apoyé su cabecita en mi hombro. Acaricié su espalda diminuta. Sentí como su cuerpo empezaba a relajarse, muy poco a poco. Alejandro apareció en la puerta. Nos miraba en silencio. Con una expresión indescifrable. ¿Qué tal?, preguntó en voz baja. SHHH, le indiqué. Creo que se está calmando. Seguí paseando. Tarareando. Mi voz, mi presencia, mi olor, algo empezó a hacer efecto. Luna suspiró. Un suspiro largo, tembloroso. Apoyó su mejilla húmeda contra mi cuello. Y se cayó. Cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda. Se durmió. De nuevo. En mis brazos. Miré a Alejandro. Él me sonrió. Una sonrisa ancha, genuina. Llena de alivio. Y de algo más. Admiración. ¿Nostalgia? Eres mágica, mamá, susurró. Llevo yo intentando calmarla así media hora. Y Verónica, bueno, Verónica se desespera. No es magia, hijo, respondí en voz baja sin dejar de mecerla. Es y paciencia. Calma. Y quizás, añadí, mirándolo a los ojos o manos de abuela. Él asintió. Sí. Manos de abuela. Nos quedamos así un rato. En silencio. Disfrutando de la paz inesperada. Yo sintiendo el calor de mi nieta dormida contra mi pecho. Una sensación indescriptible. Pura felicidad. Él mirándonos con una expresión nueva en el rostro. Una expresión de conexión recuperada. ¿Quieres que la deje en la cuna?, pregunté al cabo de un rato. No, dijo él rápidamente. No. Quédate así. Si estás cómoda. Parece tan tranquila contigo. Así que me senté en una mecedora moderna y minimalista que había en un rincón. Con Luna dormida en mis brazos. Alejandro se sentó en el suelo, a mis pies. Apoyó la cabeza en mis rodillas. Como hacía de niño cuando estaba triste o cansado. Y nos quedamos así. Mucho tiempo. En silencio. Escuchando la respiración suave de la bebé. Sintiendo por primera vez en años que volvíamos a ser una familia. Rota, sí. Disfuncional, quizás. Pero una familia. Unida por ese pequeño milagro dormido. Cuando Luna se despertó de nuevo un par de horas después, ya no lloró. Me miró con sus ojos azules, curiosos. Le sonreí. Le hice carantoñas. Ella me devolvió una sonrisa. Una sonrisa desdentada, fugaz, pero inconfundible. Mi corazón dio un vuelco. Le cambié el pañal. Le di el biberón que Alejandro había preparado. La tuve en brazos mientras él recogía un poco el salón. Jugamos en la alfombra con la sonaja de plata. Le enseñé el libro de tela. Estaba fascinada con los colores, con las texturas. Pasamos la tarde. Una tarde normal. Tranquila. Llena de pequeños momentos preciosos. Sin tensiones. Sin críticas. Sin ir. Verónica. Al atardecer, empecé a prepararme para irme. Bueno, hijo. Se hace tarde. Y mañana tienes otro día tú solo. No te vayas, mamá, dijo él de repente. ¿Por qué no te quedas a dormir? Hay un sofá-cama en el estudio. Y así me ayudas por la noche si se despierta. Me sorprendió su petición. Y me tentó. Quedarme. Pasar la noche con ellos. Sentirme necesitada. Útil. Pero no.
Sabía que no era buena idea. Verónica volvería al día siguiente. Y encontrarme allí sería echar leña al fuego. Sería una provocación. Mi estrategia era la sutileza. La paciencia. No la confrontación directa. Gracias, cariño, respondí acariciándole la mejilla. Pero prefiero ir a mi casa. Ya sabes que duermo mejor en mi cama. Además, añadí con una media sonrisa, creo que te las arreglarás perfectamente tú solo. Eres su padre. Sabrás qué hacer. Él asintió aunque vi una sombra de decepción en sus ojos. Supongo. Gracias por venir, mamá. Por todo. Ha sido un placer, hijo. El mayor placer. Le di un beso. Y le di un beso a Luna, que estaba en sus brazos, mirándome con sus ojos serios. Adiós, mi vida. Pórtate bien. Salí del apartamento. Mientras esperaba el ascensor, oí a Luna soltar un pequeño quejido. Y oí la voz de Alejandro tranquila, segura, ya está, pequeña. Papá está aquí. SHHH. Sonreí. Quizás algo había empezado a cambiar de verdad. Volví a casa sintiéndome ligera. Feliz. A pesar de la herida aún abierta. Había recuperado, aunque fuera por unas horas, mi conexión con mi hijo. Y sobre todo había establecido mi conexión con mi nieta. Una conexión real, profunda, que ninguna palabra cruel podría borrar. Sabía que la guerra con Verónica no había terminado. Sabía que habría más batallas silenciosas. Más intentos de exclusión. Pero ahora tenía un arma secreta. El lenguaje silencioso del corazón. El lenguaje que Luna y yo habíamos empezado a hablar esa tarde. Un lenguaje que Verónica nunca podría entender del todo. Y eso me daba una fuerza inmensa. Hola de nuevo. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia, que empezó con una herida y terminó con una pequeña victoria silenciosa. Cuando mi nuera, Verónica, me gritó aquellas palabras horribles, no toque a mi hijo con esas manos viejas. Y me arrebató a mi nieta de los brazos, sentí una desolación infinita. Fue un ataque directo a mi identidad como abuela, como mujer, como fuente de cariño y cuidado. Me sentí anulada, rechazada, definida únicamente por el paso del tiempo en mi piel. Pero aquella tarde, cuando Luna lloraba desconsoladamente y solo encontró calma en mis brazos, en mi arrullo, en el calor de esas mismas manos viejas, sentí una profunda vindicación. No fue un triunfo sobre Verónica, no buscaba eso. Fue la constatación de una verdad simple y poderosa: el lenguaje del amor, del consuelo, del instinto, no entiende de edades ni de apariencias. Los bebés, en su sabiduría pura, reconocen el refugio seguro, la calma auténtica. Ese momento no borró la herida. No solucionó mágicamente la tensión familiar. Pero me devolvió algo esencial: la confianza en mí misma. La certeza de que mi valor como abuela, como mujer, no dependía de la aprobación de nadie. Estaba ahí en mis manos, en mi corazón, en esa conexión profunda e inexplicable que había establecido con mi nieta. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de sus comentarios. Sus historias, sus reflexiones sobre los lazos familiares, sobre el valor de la experiencia y el cariño frente a la superficialidad, me enriquecen y me hacen sentir parte de una comunidad. Cuídense mucho. Y recuerden siempre que el amor verdadero tiene su propio lenguaje, un lenguaje silencioso que resuena más allá de las palabras hirientes. Y que unas manos viejas a menudo son las que mejor saben acunar. Hasta pronto.